El canal del Congreso presenta La presidenta decana del Congreso de la Unión, Ifigenia Martínez, entregó a Claudia Sheinbaum Pardo la banda presidencial y tras rendir protesta formal ante el Poder Legislativo, comienza una nueva era con la primera mujer al frente de la presidencia de la República. Es 1 de octubre y la cita es en San Lázaro para la sesión de Congreso General. En las galerías, representantes de 105 países y 22 organismos internacionales, así como diversos invitados especiales, asisten a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo. En sus respectivos escaños, a las 9 de la mañana, han registrado asistencia 118 senadores y senadoras y 466 diputados y diputadas. Hay quórum de Congreso General, suena la campana y, cual dicta el protocolo, se escuchan los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios. Un turno para cada partido representados en la Cámara de Senadores y Diputados. Tiempo de sororidad. Tiempo de reconciliación. Usutukil Kolel es tiempo de mujer. Presidenta, tenga por seguro que el Movimiento Ciudadano encontrará sororidad, pero no complicidad. Encontrará también diálogo, pero no sumisión. Encontrará respeto, mas nunca sometimiento. El PRI sabe dialogar, tiene experiencia para proponer, sabe construir acuerdos, pero también, con la misma disposición, el PRI sabe cómo defender a la República, a la Constitución y a las instituciones que nos garantizan nuestros derechos y libertades. Porque hoy, por primera vez en 200 años de República, llega una mujer a la presidencia. Y no cualquier mujer, una mujer de izquierda, hecha en la izquierda, formada en la izquierda, con principios de izquierda y sin ninguna duda la constructora del segundo piso de la Cuarta Transformación. Es de la mayor relevancia que México vaya a tener en la presidencia de la República a una mujer ambientalista de corazón y de convicción. La presidenta Claudia Sheinbaum es una científica visionaria que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar y combatir el cambio climático. La primera presidencia de una mujer no solo puede ser diferente, tiene que ser mejor. Si no, no tendría sentido la lucha de tantas generaciones de mujeres por alcanzar espacios de decisión. Los enemigos de México no somos las oposiciones. Los enemigos de México son la violencia, la inseguridad, el miedo, la enfermedad, la pobreza, la falta de oportunidades. Juntos podemos derrotarlos. Con el arribo de Claudia Sheinbaum a la presidencia, llega Sor Juana Inés, llega Leona Vicario, llega también las mujeres del 68, llega Jovita Ortiz, llega también Petra Vélez, Petra Herrera, llegan mujeres por su valía, por su honorabilidad, por su desempeño, por su bravura. Hoy los hombres nos sentimos contentos porque llega una mujer a la presidencia de la República. El artículo 87 dice textual: el presidente, que hoy se lee presidenta, al tomar posesión de su cargo, presentará ante el Congreso la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente
el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Al grito de presidenta, la decana del Congreso entregó la banda presidencial a quien a partir del primer minuto del 1 de octubre es la primera mujer presidenta de México. Con la entonación del himno nacional, concluye la sesión de Congreso General. Un nuevo capítulo en la historia define a la 66ª legislatura. La llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de México marca un hito en la historia política del país. Es tiempo de mujeres. Yo creo que Claudia está abriendo una nueva era en este país, una era más feminista, una era con conciencia feminista y, por supuesto, innovando, transformando de 180 grados la vida de las mujeres, de las adolescentes, de las adultas, de todas las mujeres sin ninguna discriminación en este país. El tiempo de mujeres quiere decir no solamente que nosotras podamos llegar a estos espacios, sino que podamos impulsar agendas, políticas públicas, leyes que realmente respalden el bienestar de todas las mujeres. Tenemos que influir en el rumbo del país por el México que merecemos y queremos para todas las mujeres, las niñas, los niños y para toda la sociedad. Desde 1953 que las mujeres votamos por primera vez e incluso desde décadas previas, cada espacio y cada batalla ganada al machismo hacen de este un triunfo de todas. Yo tengo en el feminismo, tengo más de 40 años. El derecho al voto en México se reconoció en 1953. Tuvimos la primera comisión encargada de los asuntos de la mujer hasta el 97. Ya tenemos institutos de las mujeres en todos los estados, tenemos tipificada la violencia familiar en todos los estados, pero nos falta tipificación del feminicidio en todos los estados. Esta etapa representa asimismo un nuevo desafío. Tenemos que profundizar más, vamos por cerrar las brechas salariales, es el anhelo que siempre hemos buscado las mujeres, siempre tenemos el complejo de que si tienes hijos entonces ya no puedes ser contratada porque vas a tener menos oportunidades de desarrollo profesional. Tenemos que reconciliar el que la misma capacidad debe darnos el mismo trabajo, el mismo salario y el que género no sigue siendo destino. Que todas las mujeres puedan tener oportunidades, que podamos erradicar la violencia contra nosotras las mujeres, que podamos crear una sociedad, un sistema, una estructura social en donde no seamos discriminadas, que vivamos libres de violencia. Yo personalmente creo que el sistema de cuidados, que ya presentamos una iniciativa, hay que trabajar sobre ese sistema nacional, por supuesto en coordinación con el Poder Ejecutivo. Tenemos que avanzar en la reforma integral en materia de derechos sexuales y reproductivos, la objeción de conciencia, las fiscalías especializadas en violencia familiar, tipificarlas, avanzar en el tema de los derechos laborales de todas las mujeres y bueno, una agenda muy amplia. Ya está ella y entonces todas debemos estar en la prioridad de todas las decisiones, que sepa que cuenta con nosotras cuando se trate de nuestros derechos y de los derechos de toda la sociedad. No está sola, no estará sola. La protesta constitucional es una de las prácticas protocolarias más importantes en México. Prometer, protestar o jurar cumplir con la Constitución mexicana significa comprometerse y ejercer la función cuyo desempeño está regulado por la Carta Magna. La historia de la protesta constitucional mexicana se remonta a la época colonial, cuando el reino español gobernaba las tierras del actual México. Las tradiciones españolas habían acogido el procedimiento del fuero juzgo, el código legal de la monarquía visigótica y con la cual juraban los reyes.
Más tarde, con la promulgación de la primera Constitución de España, la Constitución de Cádiz, en su título cuarto, se regulaba la figura del rey, y en el artículo 173 se estableció el procedimiento para que el monarca prestara juramento a las Cortes, es decir, la Asamblea o Congreso. Esta Constitución fue de gran influencia para la historia constitucional mexicana, de la cual se origina el juramento de los textos constitucionales de México. En 1824, cuando se promulgó la primera Carta Magna del México Independiente, en el artículo 101 se plasmó por primera vez el juramento del presidente y el vicepresidente del país. La Constitución del 24 también estableció el lugar donde se haría el juramento, el cual designaba el lugar donde estaban los poderes supremos de la Federación, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En la Carta Magna del 57, la cual estaba impregnada de ideas liberales, se estableció en el artículo 83 que el pronunciamiento al tomar protesta sería laico, por lo que en la protesta del presidente se suprimió cualquier afinidad religiosa. Con el triunfo de la Revolución Mexicana, una nueva Constitución surgió, la cual fue proclamada en 1917 y en ella se elaboró una nueva forma para la toma de protesta, donde se empleaba por primera vez el término de protesta, eliminando el concepto de juramento. La toma de protesta, que inicialmente era pensado como un requisito constitucional, se ha convertido en un rito presidencial en México, y la Cámara de Senadores funge como representante de la Federación que admite a la figura que ocupará la silla presidencial. Tras 203 años de vida independiente, México ha tenido 2 emperadores y 66 presidentes hombres, es decir, 68 mandatarios de sexo masculino. Algunos de ellos repitieron en la primera magistratura, siendo Antonio López de Santana el campeón con 11 veces, aunque Porfirio Díaz ocupó la silla presidencial durante el periodo más prolongado, 30 años en total. Desde 1821 también hubo gobiernos interinos, presidentes sustitutos, paralelos y mandatarios fugaces, como el del presidente Pedro Lascurain, quien solo permaneció en el cargo 3/4 de hora. El primer presidente constitucional fue Guadalupe Victoria, quien gobernó entre 1824 y 1829. A él le siguió Vicente Guerrero, reconocido hoy en día como el primer mandatario de ascendencia afromexicana. En 1872 asume la primera magistratura Sebastián Lerdo de Tejada, quien es reconocido por elevar a rango constitucional las leyes de reforma y el restablecimiento del Senado de la República. Desde el 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer presidenta de México, cargo que asumió tras protestar ante el Congreso de la Unión, el poder legislativo que tiene la atribución constitucional de ejercer función de control del Ejecutivo. El Senado, en mancuerna con la Cámara de Diputados, inspecciona, fiscaliza, comprueba, revisa y examina la actividad que realiza el Ejecutivo con la finalidad de verificar que éste ajusta sus actos a las disposiciones establecidas en la ley. La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Han sido décadas de lucha para nosotras y nosotros, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en la conquista de nuestro reconocimiento de nuestros derechos como seres humanos y la conformación de la grandeza pluricultural y multiétnica de la nación mexicana. Este 29 de septiembre, la Cámara Alta emitió la Declaración de Constitucionalidad de la Reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Durante la misma sesión se declaró la constitucionalidad de la reforma sobre la Guardia Nacional, con el aval de 26 legislaturas locales de los estados: Veracruz, de Ignacio de la Llave, por el que aprueba. Yucatán, por el que aprueba. Zacatecas, por el que aprueba, y de la Ciudad de México, por el que aprueba.
sé que estamos tomando pasos y medidas ahorita con esta reforma a la Guardia Nacional. Es por eso que la apoyo, porque tengo la confianza de que este es el camino correcto para que ahora sí que trabajemos en esa seguridad. La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Tras realizar la declaratoria constitucional en ambas cámaras, las reformas fueron remitidas al representante del Poder Ejecutivo, quien en la última de sus conferencias matutinas firmó el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Nacer en paraíso debe ser una especie de gracia concedida solo a quienes brotan del poder del agua, a quienes hablan con la ceiba y duermen la noche con aroma de cacao. Esta es la tierra, o más bien el agua del poeta del trópico Carlos Pellicer, selva de relámpago vertebral, de caoba a cedro pasa donde hay más laguna que luna. Paraíso, Tabasco, es también la tierra del senador Adán Augusto López Hernández, quien frente a una ceiba reconoce que este árbol inspiró a poetas y luchadores sociales que han caminado por estos senderos. Nacido el 24 de septiembre de 1963, el senador tuvo como padre a Payambé López, nombre de origen maya que significa el que guía el camino, y de quien el hijo retomó el encargo. Primero, al seguir el oficio de su progenitor como notario público y ahora coordinando y guiando a los grupos que se congregan en el Senado mexicano en la 66 legislatura. El senador tabasqueño es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y bien vale detenerse en su trabajo de tesis con mención honorífica, El Estado Federal Mexicano, primer acercamiento a edad temprana en torno al federalismo que es, como sabemos, razón y sustancia del Senado de la República. El senador Adán Augusto tiene también estudios de posgrado por el Instituto de Derecho Comparado de París, Francia, y una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de París. El senador Adán Augusto López fue titular de la Notaría 27 de Villahermosa, pero lo suyo es la política, el diálogo, la concertación. Por ello, ha sido diputado local, diputado federal y senador de la República en las legislaturas 62 y 63, además de gobernador de su estado, encargo que dejó para venir a tomar las riendas de Bucareli en la Secretaría de Gobernación. De regreso a la Cámara Alta en la actual legislatura y al frente de la Junta de Coordinación Política, el senador cumple con la tarea de guiar el camino de los acuerdos previos al Pleno y para lo cual hace valer ese estilo sobrio de pocas pero exactas palabras y sin dar concesión a la retórica. Lector agudo de la prosa de Bertolt Brecht, el senador sabe que los imprescindibles son aquellos que luchan toda una vida. Y en ese sentido, siempre será una garantía volver la mirada a Paraíso, tierra de imprescindibles, pues de agua hermosa es su abolengo, agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. Senador Adán Augusto López Hernández. De acuerdo con un análisis publicado por el Instituto Belisario Domínguez, la administración que arrancó este 1 de octubre cuenta con una agenda legislativa predefinida que impulsará a través del Congreso, donde existe mayoría calificada para avanzar en diversos temas. Vamos al detalle. Con el inicio de actividades de la nueva administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las y los legisladores de la 66ª legislatura tienen nuevos retos, pero no parten de cero. No nada más dio inicio a una nueva administración encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, sino que también inició una nueva era en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y en ese sentido, la agenda legislativa del gobierno será de la máxima relevancia por las particularidades que tiene este nuevo gobierno. La agenda parte con la reforma para implementar una beca universal para estudiantes de escuelas públicas y varias iniciativas para garantizar los derechos de las mujeres. Sin embargo,
El Senado de la República también deberá discutir otros temas que definirán el rumbo del país. También tenemos otras minutas que serán discutidas, como la reforma al sistema ferroviario, otras reformas que también ha señalado la doctora Claudia Sheinbaum que su gobierno impulsará, será la reforma constitucional para prohibir el maltrato infantil, y un poco más en este ámbito de la rectoría de la Nación sobre el sector energético para fortalecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, lo cual adquirirá una relevancia inédita porque va a empatarse con el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y en donde el Senado también tendrá mano para poder entrar en el análisis. Aunque el gobierno cuenta con mayoría legislativa en ambas cámaras, el reto de esta agenda será generar los consensos entre distintos grupos parlamentarios. La nueva administración tendrá dos opciones: utilizar las mayorías legítimas con las que cuenta, valiéndose de esos votos para sacar adelante las reformas que le interesan, o hacer un esfuerzo por tratar de incluir a la pluralidad de actores que están representados y que también forman parte de este cuerpo colegiado que representa a otra parte de la sociedad. Disposición para trabajar en temas prioritarios existe, y en ese sentido, los y las legisladoras establecieron un compromiso como señal positiva para la actual agenda legislativa. En el caso mexicano, el Poder Legislativo, de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deposita en un Congreso General, el cual se divide en dos cámaras, de diputados y de senadores. Cuando se reúnen los 628 legisladores, es decir, los 128 senadores y senadoras, más las 500 diputadas y diputados, se establece una sesión de Congreso General. Estas, que también se denominan sesiones conjuntas, se llevan a cabo para declarar la apertura de los periodos de sesiones ordinarias, tomar protesta al presidente o presidenta de la República al inicio de su encargo, recibir el informe presidencial cada año, actuar como colegio electoral a fin de asignar al presidente sustituto o interino en caso de que se presentara la falta temporal o absoluta del presidente o presidenta de la República, y celebrar sesiones solemnes. Las sesiones del Congreso General deben celebrarse en el recinto que ocupa la Cámara de Diputados, y el presidente o presidenta de esta será quien presida los trabajos. El quórum se forma con la concurrencia de más de la mitad del número total de miembros de cada una de las cámaras, salvo el caso de que se constituyan en colegio electoral para resolver la falta absoluta del presidente de la República, en cuyo caso exigen las 2/3 partes del número total de integrantes de las cámaras. En votación económica, el Senado de la República aprobó la creación de la Comisión Ordinaria de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la aplicación y desarrollo de la inteligencia artificial en México, con el propósito de establecer las bases de una futura regulación sobre el tema. Especialistas en la materia opinan sobre el valor de este órgano legislativo en la actual legislatura. La inteligencia artificial está cada vez más presente y toma mayor relevancia en nuestro país. México pues es un país de pymes, lo sabemos, y el gobierno mexicano pues tiene que poner de su parte para ayudar a este importante sector a que se pueda transformar, digitalizar, y entonces que la economía y la inteligencia artificial sea un revulsivo, un catalizador que ayude a que estas pymes saquen toda la promesa a favor de la inteligencia artificial. Y en el plano social pues también hay muchas soluciones que se pueden implementar en temas de salud, en temas de medio ambiente, que sin duda pues son importantísimas para nuestro país. Debido al impacto de esta herramienta, recientemente en la Cámara Alta se aprobó la creación de la comisión que se enfocará en este tema. Aprobado el acuerdo por el que se crea la Comisión Ordinaria de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la aplicación y desarrollo de la inteligencia artificial en México. Una comisión de inteligencia artificial del Senado puede jugar un rol fundamental en impulsar aún más, en lograr tener los elementos de seguridad jurídica que mitiguen los riesgos, y donde además también se pueda crear un plan nacional de inteligencia artificial. Creo que el Senado puede tomar un liderazgo
en la parte regulatoria y puede sentar bases para avanzar. Tenemos que buscar y apostar por la innovación y que la regulación sea suficientemente flexible para que México pueda triunfar en el tema de inteligencia artificial. La creación de esta comisión fue muy bien recibida por el sector privado, el cual juega un papel clave en la materia. En este caso, el tema de una eventual regulación de inteligencia artificial. Nosotros desde la industria, pues esta voz, queremos abrir canales de diálogo para poder ofrecer capacitación, pero al mismo tiempo también para entender cuáles son las preocupaciones. Escuchar todas las voces involucradas en esta industria será una de las primeras tareas de la Comisión Ordinaria de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la aplicación y desarrollo de la inteligencia artificial en México. Me parece muy importante que esta comisión del Senado opere de una manera muy abierta y transparente, que tenga una integración muy plural dentro del propio Senado, y que se aboque de inmediato a mantener un proceso consultivo muy abierto con las entidades académicas, con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones de expertise. Esta comisión debe observar, recabar información, enterarse de quiénes son los actores en México, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus déficits comparativos con los grandes actores mundiales. Sin duda, la inteligencia artificial seguirá dando mucho de qué hablar, por lo que en el Senado de la República continuarán los esfuerzos para garantizar que esta herramienta brinde el mayor beneficio a nuestro país. De esta forma llegamos al final de Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli y en nombre de quienes participamos en esta producción me despido. No sin antes invitarlos a que nos acompañen en la siguiente entrega de este programa, misma hora y en este mismo espacio. Hasta entonces. El Canal del Congreso presentó